¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermosos y hermosas mis pichurrines y mis pichurrinas? Bienvenidos aquí con el Orgaz. Bueno, vamos con una fragancia de Alzafarrán. Oh yeah. Ahora os digo cuál es y todas estas cosas de las notas de salida, corazón y fondo y todo lo que haga falta. Venga, vamos que nos vamos. La fragancia en cuestión se llama Burnt Orange. Notas en bloque porque he estado mirando vendedores y me he vuelto todo loco, porque las dan así como de aquella manera. Así que mejor las notas en bloque y ahora os cuento yo cosas de ella. Que aquí hay cosas que cortar con un cuchillo. Empiezo. Vainilla, nardo, jazmín y tonka. Voy a recargar memorísticamente y vuelvo. Almizcle, maderas y vaina de cacao. Bueno, si alguien se puede pensar que esta fragancia puede efectivamente oler como Good Girl, lo siento, no huele como Good Girl ni de lejos. Esto será una inspiración de otra cosa, pero no es una Good Girl. Esto es otra cosa, lo digo en serio. A pesar de que puedan llevar las notas ahí que parece que tal, esto respira por otro lado, entre otras cosas porque Good Girl me encanta y a mí esta fragancia, spoiler, no me hace gracia. Tenemos un perfume que dura aproximadamente unas 8 horas, no hace falta reaplicar, no nos pongamos nerviosos, posiblemente en otro tipo de piel dure mucho más, pero a mí es solvente, muy solvente en 8 horas, muy solvente, puede pasarlas, también lo digo, pero me quedo en 8 horas. Luego, 8 horas, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, 1 hora aproximadamente. Esto también hay que decirlo. Por otro lado, cuando atomizamos, que es donde yo tengo básicamente todo el problema siempre con determinados perfumes árabes. Escuchadme, es un pepinazo de alcohol muy fuerte. Es un pepinazo de alcohol. Alzafarrán muchas veces se le va la pelota con los alcoholes. Alzafarrán, escúchame, cariño. Bájate los alcoholes en la salida. Si no nos vas a engañar, si una vez que se pase la evaporación de alcoholes, vamos a saber realmente qué es lo que tenemos y no es una Bismuth, es un perfume que va a durar mucho o poco, depende, pero no necesitamos que nos metas esos niveles de alcoholes para parecer que nos estamos atomizando la bomba atómica. ¿Vale? Entonces, Alzafarrán, esto es un mensaje para ti, poquitos alcoholes, medidos, poquitos no, los que tienen que haber, pero no me metas un fogonazo de alcoholes en la salida porque de verdad es que podemos morir como auténticas cucarachas. Esto para empezar. Una vez que obviamos el tema de los alcoholes, es cuando notamos que efectivamente estamos utilizando una fragancia que está cargada de nardo. Va muy cargada de nardo. Pero luego con el secado entendemos que empiezan a salir cosas muy raras. Creo que no está bien estructurada. Sí que tenemos esa almendra, tenemos la tonka, tenemos ahí algo que puede parecer semi-pseudo gourmand, que está combinado con tonos terrosos, amaderados, pero esto es un poco un totum revolutum. Hasta el punto de que me quedaría básicamente con nardo, vainilla, almendra, oat. Y ahí moriría. Porque no olvidemos que sí, efectivamente lleva vaina de cacao, o supuestamente lleva vaina de cacao, pero es que claro, vuelvo a repetir, es que hay mucho baile de notas, cuando te pones a mirar te vuelves todo loco, porque esto parece, que yo no sé, el juego de las notas. Entonces me voy a quedar con lo que realmente se siente y se puede oler. Pero creo que además es que está muy mal jugado. Si hay algo que entiendo que no casa bien con el oud y con determinados tonos, es precisamente la almendra y el nardo. Es que no van bien. Es excesivamente raro. Y el oud, cuando ya va pasando la segunda hora o hasta incluso antes, empieza a emerger entre esos tonos semi-pseudo gourmands y es donde viene una lucha conflictiva muy potente. No está bien hecho este perfume, lo siento. Me gustaría decir que está muy bien hecho, pero no lo está. Tengo el vial, porque esto sí que tengo un vial. Y la verdad que ha sido un tanto una decepción, porque el nardo a mí me apasiona. Me apasiona. Qué cosa más bonita de flor, de molécula y de todo. Me da igual cómo me lo des. Me gusta mucho. Pero la verdad es que, visto este punto, no es una fragancia que en este canal se apruebe.
Y cuidado porque es una fragancia femenina. Si hay algún chico que le guste el tema nardo y tal, pues que lo puede. Pero no la recomiendo. Porque ya para empezar, estoy un poco cansado de que Alzafarrán no esté metiendo a saco alcoholes en todos sus perfumes. Y lo hacen todos, ¿eh? Lo hacen todos. En estos que he hablado anteriormente de Alzafarrán, he obviado el tema de los alcoholes porque no están tan sumamente subidos como en esta. En esta es un pepinazo de alcohol que a mí me pone de muy mala baba. Pero en los otros es como más llevable. Por eso no lo he dicho. Como lo tengo que todavía que editar, pues igual lo pongo en la caja de descripción. Como advertising. Pero no están tan subidos. Es llevadero. Pero aquí, en esta, de verdad, es que te mete un sopapo que dices por dónde vas. Y luego tenemos un juego tan sumamente extraño, piramidal, a la hora de la confección del perfume. Es como si no hubiesen tenido en cuenta las volatilidades distintas que se pueden encontrar dentro de la confección. Que dices, ¿esto qué es? Es que no paro de leerlo. Mirad que hacía tiempo que no cogía un secante, pero es que esto es un totum revolutum. A partir de también la segunda hora aproximadamente, quizás un poco antes, vais a sentir esa vaina de cacao. Pero no es una fragancia cómoda ni confortable. Puede haber chicas que le pueda gustar, lo entiendo, pero no es un perfume bien hecho. De verdad, es como un mare magnum de cosas metidas que no están bien ensambladas. Es como cuando yo de pequeñito me ponía a juntar cosas pensando que iba a hacer un perfume y me cogía los jazmines y el azar del jardín y todo lo que había y lo hacía ahí, lo mezclaba y hacía ahí, hasta incluso le daba hasta con mortero, fíjate tú lo que yo hacía de pequeñajo, ya de pequeñajo llevaba el químico que llevo en mi interior y de verdad, y en el exterior. y esto es, no lo puedo recomendar. No lo puedo recomendar. Entiendo que quizás también este vídeo no lo vaya a ver ni Dios, Cristo bendito, porque sea un perfume que no tenga hype. Pero dentro de que no tenga hype, por lo menos aquí está mi advertencia. Está muy mal hecho. No sé a qué se puede parecer, o si realmente se puede parecer a algo, porque ya digo, de base, que a pesar de que pueda llevar estas notas, os puedo garantizar que una Carolina Herrera Good Girl no es. No lo es. En absoluto. Si es que la tengo atomizada hasta aquí. Me parece un perfume de principiante, es picantoso, o sea, te pica en nariz, no es agradable, no es bonito. Ya está. ¿Cuándo utilizarlo? ¿Bodas, bautizos y comuniones? Pues vamos a ver, voy a ser un poco tal y puedo decir que lo utilicéis por la noche en los actos. Si es un acto de noche, sí. Mañanas y tardes, olvidaros, 100%. Hombre, evidentemente ya sabéis que las bodas de tarde se prolongan a la noche y entonces diría, póntelo por la tarde porque es para eso, para un acto de tarde-noche. Las bodas empiezan ahí si es una boda de religión cristiana, empiezan por la tarde o lo que sea, me da igual, pero empiezan por la tarde y se prolongan a la noche después de todo lo que es todo el mundo gorroneando en la celebración, ¿vale? pero por nada más, todo lo que sea de noche, perfecto. A la hora de utilizarlo en el día a día, me plantearía mucho el usarlo. Es que no es una fragancia que yo me pondría. Lo siento, es que no me la pondría. Me la pondría por la noche. Vamos a decir que es una fragancia plenamente nocturna y que no tiene mi aprobación. Por salvarla un poco, ¿vale? Porque, hombre, no deja de ser un producto y hay que tener también un poco de consideración al trabajo de esta gente. Vale, de acuerdo, me parece muy bien, pero no lo apruebo y creo que solamente se quedaría como un producto nocturno. Creo que por la mañana avasallaría demasiado y no es bonito. Es que es el tema, es que no es bonito. ¿Qué queréis que os diga? El oud me molesta. O sea, directamente en este tipo de fragancia es que me molesta. Y cuidado porque ni siquiera la entiendo como una fragancia retadora. Porque si llega a ser una fragancia retadora, lo que se llama una fragancia retadora, es decir, algo que es muy difícil de ponerte porque es que no hay por dónde cogerla por ningún sitio, pero es porque sabes que puede oler a establo, que puede oler a vete a saber qué, y dices, ¡ay, es que es retadora! Claro, es que para ponerse eso y que encima te llamen pestoso, pues no. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo entre líneas? Vale, ya es que más claro no puedo ser. Entonces, por las noches, perfecto. Y además tiene cierto punto que huele como a matojo. Es que llega un punto en la evolución que huele a matojo. Y yo sé que no hay nadie que quiera oler a matojo con nardo. Y ya está, campana y se ha acabado. Como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, Alzafarrán,
Si no os ha gustado, un dislike, un comentario, un insulto, lo que queráis. No, insultar no, porque yo sé que vosotros no vais a insultar. Pero quien sea que no le haya gustado, al pozo con la niña que está ahí desde el año 98. Claro que para eso me he estado documentando yo, porque siempre lo digo, pero digo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Pero yo no quería la versión americana, quería la japonesa. La japonesa tiene ya un montonazo de años. Entonces, y tanto que tiene un montón de años. Esta muchacha ya tiene 28 tacos, o 38. Yo no lo sé los que tiene, Dios mío de mi vida, qué barbaridad. Veamos, vamos a poner más en contexto que lo estamos mirando. Son 27 años, este 2025 del año 98, claro, pero es que la niña que sale, ¿cuántos años tiene realmente? 7, 8 años. Entonces tiene 30 y pico tacos ya. Porque esa niña no era una niña cuaja. ¿Me entendéis? Es que, claro, no son 27 años, son más. Esta criatura habrá que sumarle por lo menos unos 9-10 años, que es lo que aparece en la película japonesa. Creo que en la película se dice. Lo que pasa es que esto es un momento de story time. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo que no la he visto y no sé la edad que refieren en la película, porque creo que sí que lo dicen. Pero claro, es que estamos hablando de un personaje cinematográfico que supera los 30 años ya, ¿eh? Madre mía, parece que fue ayer. Es que yo la primera película que vi no fue la americana, fue la japonesa, me cagué de miedo. La japonesa es muy hardcore, la japonesa es súper hardcore. Pero por eso digo que me he quedado así pillado. Digo, son más de 30 tacos, ¿eh? Son más de 30... Madre mía, cómo pasa el tiempo. Madre, qué angustia. Vamos a dejarlo. Como sé que ha habido gente que le ha gustado esto, pues ya sabéis. Los likes son gratis. Las suscripciones son gratis. La activación de campanita gratis para recibir las notificaciones. Y luego, por otro lado, por supuesto, no perdamos el contexto, tenéis también la alquimia del libro disponible por todos lados. Lo pedís que os lo mandan y que se me olvidaba. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Están haceros miembros del canal, ¿eh? Y los Patreon también os podéis hacer miembros y Patreon del canal y dar super thanks porque sé que este vídeo no os ha gustado nada y por eso dice, como no me ha gustado nada te voy a mandar 20 euros porque no me ha gustado. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.